gusto y una bendición el poderme dirigir una vez más a todos y cada uno de ustedes a través de este medio y por medio de esta señal con la cual transmitimos. Un abrazo, un saludo a todos y cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, que Dios los prospere, que su vida sea como la luz de la aurora, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de menos a más y de más a más. Que Dios te bendiga. Para ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, que sigues esta señal, de verdad damos gracias a Dios por tu vida. Y bien, lo que hoy queremos compartir contigo es, siguiendo la temática que hemos tenido durante semanas anteriores, de estar compartiendo los capítulos del primer libro de Samuel. Hoy corresponde compartir el capítulo número 4 de este maravilloso libro de Primera de Samuel. Y bien, uno de los aspectos importantes que nos revela la palabra de Dios aquí en Primera de Samuel, verdaderamente nos dejan una enseñanza de cómo aprender a enfrentar las batallas, ¿sí? Lo que estamos aquí observando en capítulo 4 de Samuel es lo siguiente, y quiero que me acompañes ahí donde tú te encuentras a poder leer una porción de la palabra de Dios que está en 1 Samuel capítulo número 4, que a la letra dice lo siguiente. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos, fíjate lo que dice aquí, presentaron la batalla a Israel. Es decir, como que los filisteos, ¿verdad? Verdaderamente fueron los que tomaron la iniciativa para retar en esta batalla a Israel. Dice, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo a 4,000 hombres. Qué derrota tan triste y tan lamentable una vez más para los israelitas. Versículo 3 dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Yo quisiera invitarte a que oremos y demos gracias para que podamos juntos aprender, escuchar y recibir esta palabra. Señor, le damos gracias por darnos la oportunidad de poder dirigirnos a quienes hoy nos escuchan y nos ven a través de esta señal, y dar gracias por la vida de todos y cada uno de ellos, Señor. Señor, pedimos, Padre, que la palabra que hoy hemos de compartir sea una palabra que bendiga, que ministre y que edifique la vida de los oyentes. Gracias, Señor, como siempre, por darnos esta oportunidad, este privilegio y bendición de poder compartir la palabra de Dios. Damos gracias, Señor. Amén. Bien, no es de extrañarse cómo el pueblo de Israel una vez más lo vemos encontrarse en una guerra, en una batalla, ¿sí? A la luz de la palabra de Dios encontramos que en la historia de Israel vemos que frecuentemente se vio inmerso en muchas peleas, en muchas batallas, en muchas guerras, ¿sí? La mayoría de ellas vemos que Israel
pues siempre salió adelante, siempre salió ganando en la mayoría de esas batallas. Pero también podemos encontrar que también sufrió derrotas en muchas de esas batallas que Israel enfrentó. Y esto puede relacionarse muchas de las veces en nuestra vida, ¿sí? Relacionando lo que leemos, lo que estudiamos de la palabra de Dios, se relaciona en muchas de las veces en nuestra vida, cuando enfrentamos adversidades, conflictos, batallas, ¿verdad? En muchas salimos airosos y victoriosos, pero en muchas pues salimos verdaderamente quizás con las secuelas del fracaso, ¿verdad? Pero bien, retomando lo que acabamos de leer, encontramos que Israel una vez más se encuentra inmerso en una batalla, ¿sí? Cabe mencionar que Israel tenía diferentes enemigos, ¿verdad? Muchos de ellos eran los moabitas, los amonitas, los madianitas, y bueno, diferentes pueblos que tuvo que enfrentar en batallas el pueblo de Israel. Pero uno de los enemigos muy recurrentes, muy frecuentes y conocidos que tuvo Israel fue precisamente los filisteos. Ahora bien, ¿quiénes eran los filisteos? Hablando un poquito de la historia de este pueblo guerrero, pues era un pueblo inmigrante, ¿verdad? Que llegó a asentarse en estas regiones, en las regiones de la tierra de Canaán y toda esa área geográfica, ¿sí? de esa zona, ¿verdad? ¿Sí? Mas sin embargo también, aparte de ser inmigrantes, también ellos exportaban diferentes armas que en su tiempo realmente pudiésemos decir que eran de otra categoría, ¿verdad? Sí, armas verdaderamente que los hacía a ellos poderosos en las batallas y en la guerra, ¿verdad? Además, el pueblo filisteo se caracterizó por ser un pueblo guerrero, ¿sí? En este contexto, ¿sí? Pudiésemos hablar que Israel va a enfrentar una batalla contra sus enemigos, ¿sí? ¿Bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias? Bueno, pues había el deseo, como lo hay en muchas de las cosas que enfrentamos, de salir victoriosos, ¿verdad? De ir a la guerra y ganar, ¿verdad? Y no salir fracasados. Mas sin embargo, la experiencia que vivió Israel en esta batalla, ¿sí? Es que la Biblia dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, es decir, hubo un enfrentamiento fuerte, agresivo entre estos dos pueblos. Pero al final del día, dice la Escritura, Israel fue vencido delante de los filisteos. Qué derrota tan lamentable para Israel. Ahora, el asunto no para ahí, porque toda batalla, toda guerra trae sus consecuencias, y las consecuencias de esta batalla fue que los israelitas tuvieron una pérdida, una baja, dice la Escritura, de 4,000 hombres. 4,000 hombres cayeron, sí, en esta batalla, ¿verdad? Fue una derrota muy fuerte, muy lamentable, muy humillante para Israel. En consecuencia, ¿sí? Vemos que regresan a casa, ¿sí? Con la noticia de que habían perdido esta batalla. Bien, en consecuencia, vemos cómo los ancianos de Israel responden.
Y esto nos lleva a que cuando nosotros nos encontramos en batallas, ¿sí? Normalmente, después de ver las consecuencias de las batallas que se libran, ¿sí? Tendemos a responder de acuerdo a cómo hayan sido los resultados de esta batalla, ¿verdad? Y la Escritura nos dice que los ancianos de Israel, es decir, los líderes principales que tenía Israel, tomaron una decisión. Y aquí encontramos otro tema muy importante que aprender, una lección que aprender, ¿verdad? ¿Sí? La decisión que ellos toman, ¿sí? Es la siguiente, ¿sí? Ellos quieren responder ante esta derrota, ¿sí? Por parte de los filisteos, mandando traer el arca que se encontraba en Silo, ¿sí? Para que pudiese ser traída y pudiese ser llevada, ¿sí? En respuesta, ¿sí? En represalia a la batalla que habían perdido con los filisteos, ¿verdad? Sí, entonces, miren qué interesante, ¿verdad? Sí, ellos dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto que Jehová, dice, de Jehová, para que nos salve. Fíjense, ¿cuál era la intención de traer el arca del pacto? Textualmente dice el versículo número 3, para que el arca nos salve, dice, de la mano de nuestros enemigos, ¿sí? Ahora bien, todos sabemos bien qué es lo que representa el arca del pacto, ¿verdad? Sí, el arca del pacto representaba la presencia de Dios, ¿sí? Para el pueblo de Israel. Dios asentando su trono soberano en algo tan importante que era el tabernáculo, y en un lugar tan especial como lo era el lugar santísimo. Ahí se encontraba el arca, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa? El arca debería ser tratada de una manera muy, pero muy especial, ¿verdad? E incluso cuando tenían que moverse y trasladarse, tenía que haber todo un protocolo ante algo tan sagrado, ¿verdad? Para ellos, como lo era el arca del pacto, el arca que Dios había mandado que ellos construyeran, ¿verdad? Bien, los únicos que podían tener acceso a estar en ese lugar santísimo donde se encontraba el arca, pues era el sumo sacerdote, dice las Escrituras. Por lo tanto, sí, no era tan fácil como se pensara meramente mandar traer de Silo el arca y traerla y tomarla como una herramienta, como tomarla como garantía de algo muy especial de parte de Dios para poder llevarla una vez más e ir nuevamente a la batalla. ¿Sí? Creo que había dolido esta derrota para los israelitas y ellos querían responder a los filisteos volviendo a ir a la batalla. Ahora bien, esta decisión que ellos toman, qué importante es a veces, no a veces, sino siempre en la vida, aprender a tomar siempre las mejores decisiones, ser muy prudentes, ser muy sensatos y sobre todo ser muy sabios, pidiéndole a Dios que nos ayude a que en medio de las batallas, que en medio de las crisis que se puedan enfrentar, ¿sí? Podamos siempre consultar a Dios como lo hacía David cada vez que iba a las batallas, cada vez que incursionaba en las guerras, y vemos como David siempre salía victorioso. ¿Por qué? Porque David aprendía a consultar a Dios antes de ir
a la guerra. Y creo que aquí nos encontramos con un grave problema, ¿sí? Porque se está tomando una decisión muy prematura, ¿verdad? Una decisión sin consultar a Dios, ¿verdad? Y eso obviamente trae sus consecuencias, ¿verdad? Y ahora el hecho de que los líderes espirituales, los ancianos, han determinado mandar traer el arca y poderla tener entre ellos para una vez más ir a la batalla, ellos pensando que esto sería garantía, ¿sí?, de parte de Dios, el tener el arca e ir a la batalla una vez más contra sus enemigos. Y ellos tenían la idea de que ahora no iban a perder esa batalla, ¿verdad? Porque ellos tenían en su pensamiento que el arca les garantizaba que la presencia de Dios iba a estar ahí, y que por solo hecho de llevar el arca, ellos iban a salir victoriosos. Pero ese era el pensamiento de ellos. Pero la realidad es otra. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías, capítulo número 55, dice la palabra de Dios: porque vuestros caminos no son nuestros caminos como los de Dios, ni nuestros pensamientos son vuestros pensamientos, dice el Señor. Así que esto trae sus consecuencias, el haber determinado llevar el arca a la batalla. Bien, ahora, no es tampoco de extrañarse que el arca fue llevada en diferentes ocasiones a las batallas, ¿sí? Una de esos ejemplos es cuando Israel rodea a Jericó, ¿sí? Y en esa cuando están rodeando Jericó, ¿sí?, nos damos cuenta que pues están a punto de enfrentar una batalla, pero es al estilo, a la forma de Dios. Dios había dicho de qué manera iban a enfrentar esta batalla, ¿verdad? La escritura lo dice, ya lo sabemos, rodeando la ciudad de Jericó. Y ahí al frente llevaban el arca, ¿verdad? Sí, en algunas ocasiones la Biblia también nos describe como cuando una vez Moisés fue a la batalla contra los madianitas, pues también llevaban el arca, ¿verdad? También nos habla cuando Saúl lleva a la batalla el arca, ¿verdad? David también nos habla que en algún momento utilizó el arca para ir a la batalla. Pero bueno, llevar el arca significaba y representaba una decisión muy importante y algo que tenía que ser aprobado con Dios. Cuando Dios respalda, cuando Dios da la anuencia, cuando Dios dice que las cosas van a ser así, es porque Él ya lo ha dicho. Pero cuando Dios guarda silencio y cuando Dios no habla y no nos dice que tenemos que hacer de esa manera las cosas, es cuando se corren riesgos, y es precisamente el riesgo que está corriendo Israel cuando ellos determinan llevar el arca a la batalla. Ahora, ¿en cuáles fueron los resultados y las consecuencias de haber llevado el arca a la batalla contra los filisteos? Los resultados fueron tristes. Los resultados fueron lamentables. Leamos pues la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Dice así en el versículo número 4 de 1 Samuel 4: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Miren qué sorprendente. Una vez más aparecen los hijos del sacerdote Elí, y en el capítulo anterior leíamos verdaderamente, en los capítulos anteriores, verdaderamente el comportamiento, la conducta
de los hijos de Elí, Ofni y Fines. Versículo 5 dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo, sí, dice, con tan gran júbilo que la tierra tembló. Mira qué impresionante. Cuando llega el arca, sí, a donde se encontraba los israelitas listos para la batalla, fue algo impresionante. La Biblia dice que cuando apareció el arca, dice que el pueblo gritó de tal manera, sí, que ese grito fue tan fuerte, tan estrenante, que dice que la tierra tembló. De esa magnitud sería el grito de los que estuvieron ahí. Pero ahora, siguiendo la lectura, dice: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Oh, qué tremendo impacto, ¿verdad? Seguramente los israelitas tomaron confianza, ¿verdad? Seguramente los israelitas verdaderamente creyeron ellos mismos que por el hecho de tener el arca en sus manos y en este momento tenerla lista para marchar en posición de guerra, para ir una vez más y enfrentar a los filisteos, ellos pensaban que tenían garantizada la victoria, ¿verdad? Fue tanto su alegría al ver el arca que ese grito realmente fue un grito que se escuchó a kilómetros a la distancia, ¿sí? Que se pudo escuchar, que aún los mismos filisteos, dice la palabra de Dios, que se sorprendieron, ¿verdad? ¿Sí? Cuando escucharon este gran alboroto, este gran júbilo, este gran griterío que había entre los israelitas, ¿verdad? Ahora bien, esto provocó una reacción en los filisteos, ¿verdad? Esto causó de antemano un impacto en ellos. Y mira el impacto que produjo esto en los filisteos. Dice versículo 7: y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Mira qué impresionante. Los propios filisteos reconociendo que en ese momento, ¿quién era el Dios de los israelitas? La gente debe de conocer y saber y ver en cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestro testimonio, en nuestra manera que nos comportamos y hacemos las cosas, ¿sí? Debe de saber que quién es Dios en nosotros, ¿verdad? Y verdaderamente ellos identificaron que verdaderamente el Dios que tenían los israelitas era un Dios grande, poderoso y temible. Pero mira, mas sin embargo, más allá de la reacción y del reconocimiento del Dios grande y poderoso que tenían los israelitas, la respuesta, fíjate que hay en ellos. Versículo 8 dice: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Quiere decir que los filisteos conocían la historia pasada de Israel. Dan un dato interesante de lo acontecido en Egipto y del poder de Dios en las plagas. Es decir, identificaban, conocían al Dios grande, poderoso y soberano de Israel, de sus enemigos. Mas sin embargo, fíjate lo que nos enseñan los filisteos a su manera,
a la manera que ellos responden, a la manera en que ellos van a reaccionar, aun cuando saben que en ese momento el arca está con los israelitas y ellos pueden discernir y pueden decir: creo que hay un Dios grande con ellos. Mas sin embargo, mira lo que dice la respuesta de ellos. Dice: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Bien, y entonces, fíjate, pudiésemos pensar por un momento que por el hecho de conocer la historia de Israel y el Dios que les acompañaba durante todo ese tiempo y que estaba con ellos, ¿sí?, pudiésemos saber que ellos pudiesen haber decidido tomar sus armas, no enfrentar a Israel y regresarse a su territorio. Mas sin embargo, algo nos enseña en medio de su entendimiento de ellos y de la concepción de ver a Dios para ellos. Ellos nos enseñan la manera en cómo reaccionaron, ¿sí? Ellos dijeron y determinaron: mas sin embargo, en medio de lo que hoy vamos a enfrentar, ¿sí?, nosotros nos vamos a levantar en guerra y vamos a enfrentar una vez más a los israelitas. Qué valor, qué determinación, qué empuje para poder determinar, ¿sí?, no agarrar sus cosas y regresarse a casa, aún haciéndolo en su propio entendimiento. Pero ahí encontramos algo en los filisteos, ¿sí? Bien, ahora bien, dice la palabra de Dios, versículo 10: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron una vez más en esta segunda batalla 30,000 hombres. Qué lamentable, qué tristeza, qué desencanto y qué desilusión para los israelitas, y qué victoria tan grande para los filisteos. Pero qué lección hay para los israelitas. Ellos estaban conscientes que el haber traído el arca y haberla llevado con ellos a la batalla, ellos tenían en su pensamiento que ellos iban a salir victoriosos en esta batalla, cosa que no sucedió así. A veces nosotros pensamos que al utilizar ciertas cosas, aun cuando son cosas que pensamos que son cosas del Señor, buscamos los métodos, las estrategias, las formas, utilizamos diferentes cosas pensando que con ellas vamos a enfrentar al enemigo, y llevamos en el pensamiento que vamos a vencer, que vamos a salir victoriosos, pensando en que Dios está con nosotros. Pero ¿qué pasa? La realidad fue que fueron vencidos los israelitas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que falló? Definitivamente Dios no falló. Dios no falló. El pueblo fue el que se equivocó en la estrategia, en la forma de cómo querer hacer las cosas. ¿Sí? Ellos pensando como un amuleto, vamos a decirlo así, que teniendo el arca era sinónimo y garantía de que iban a vencer al enemigo. Mas sin embargo, no era así. No era así, porque ellos debieron haber consultado a Dios. Ellos debieron haber recurrido a Dios. Ellos debieron haberse humillado ante Dios y pedido dirección y pedido estrategias, y haberle pedido a Dios que Él fuera el que interviniera para poder ir y enfrentar a sus enemigos. Mas sin embargo, Dios
no concedió el que ellos utilizaran estos métodos, estas formas, estas estrategias de querer hacer las cosas. Qué enorme lección recibieron los israelitas en esta ocasión. Y qué enorme elección nos da Dios cuando tenemos que enfrentar batallas en la vida. Seguramente, siempre nuestro deseo que en cada batalla salgamos nosotros victoriosos, ¿sí? Y no fracasados. Bien. Para ir terminando esto que estamos compartiendo, ¿sí? La manera en cómo la estrategia militar que están utilizando los israelitas para esta segunda batalla, este segundo encuentro con sus enemigos acérrimos, los filisteos, tristemente salieron fracasados. Tristemente salieron fracasados, ¿verdad? Sí. Es muy interesante entender que la Biblia dice que no es con espada, no es con ejército, mas es con el poder de su Santo Espíritu. Hoy en día hay que entender que las batallas no se ganan con gritos, no se ganan con grandes ruidos, como cuando llegó el arca y hubo mucho grito, hubo mucho ruido, ¿verdad? Aún la tierra tembló. Muchas veces habrá veces que el hecho de que nosotros estemos reunidos, y a veces quizás como iglesia pueda haber mucho salto, pueda haber mucho grito, pueda haber mucho ruido, ¿sí? De muchas formas, pero si verdaderamente este ruido no es en el Espíritu, no es en el propósito de Dios, no es en la voluntad de Dios, meramente será eso: mucho ruido, mucho estruendo, mucho grito, pero quizás no esté ahí verdaderamente respaldado con la presencia de Dios, ¿sí? Y avanzando un poquito más para poder terminar, concluir este tema tan interesante que tenemos en el capítulo número 4, ¿sí? Vemos que hubo pérdidas, ¿sí? Y leamos lo que dice el versículo número 11. Y en consecuencia de esta batalla, ganan los filisteos, pierden los israelitas, hubo pérdida de 30,000 hombres. Y mira lo que dice el versículo número 11. Y el arca de Dios, dice, fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finis. Mira qué tremendo, para terminar, ¿sí? Tal parece que las cosas no se estaban haciendo bien a la forma de Dios, a el estilo de Dios, ¿sí? Y esto trajo sus consecuencias. Cuando realmente aprendemos aquí que cuando realmente no hacemos las cosas dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios, en el tiempo de Dios, utilizando las armas de nuestra milicia, las cuales no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Cuando no consultamos a Dios, cuando no nos detenemos para pelear con decisiones y para pedirle a Dios dirección de cómo enfrentar las batallas, a veces los resultados pueden ser tristes y lamentables, como le sucedió a Israel en dos ocasiones. En la primera perdió, baja 4,000 hombres. En la segunda batalla también vuelven a perder, y creo que fue más dolorosa. Cayeron y perdieron 30,000 hombres. Y tal parece que aquí se empieza a derivar una serie de pérdidas para Israel. Y aparte de perder dos batallas, también
pierden y les es quitada el arca. Algo muy importante de parte de Dios, algo muy representativo para el pueblo de Israel. Los filisteos les quitaron el arca, ¿sí? Pero también vemos que quienes portaban el arca eran los hijos del sacerdote Elí. Ahora, Dios ya había profetizado, Dios ya había anunciado que tales hombres, que tales servidores que servían en el templo de Dios como sacerdotes, en el apoyo a su padre, en el servicio ministerial, por no hacer la voluntad de Dios, por no caminar en la obediencia a Dios, Dios ya había determinado también traer juicio sobre los hijos de Elí. Y aquí hubo otra pérdida más, pérdida tras pérdida. Ahora pierde la vida Ofni y Finis. Dios trae juicio. Sí, actuaron y terminaron como empezaron. Iniciaron en deshonra, continuaron en deshonra y terminaron en muerte y en deshonra. Pero no termina ahí, ¿verdad? Porque tal parece que las pérdidas se siguen produciendo, ¿sí? Sale uno de los hombres de la batalla y recorre kilómetros tras kilómetros hasta llegar a donde estaba el sacerdote Elí, y llevando las noticias tristes y lamentables, y el pueblo estando atento, y vuelve a haber gritos, y seguramente fueron gritos de dolor, fueron gritos de pena, fueron gritos de escuchar que una vez más Israel había sido derrotado por sus enemigos. Y las noticias llegan a los oídos del sacerdote Elí, un sacerdote, un líder espiritual para Israel, ya anciano, ya adulto, arriba de 90 años, ¿verdad? Y vemos que escucha las lamentables noticias que da este hombre que llega, ¿sí? Y las noticias fueron que el pueblo de Israel, ¿sí?, había perdido la batalla, que había habido muchas bajas, más de 30,000 hombres habían muerto. Pero la noticia más triste, más lamentable, más dolorosa para el sacerdote Elí no fue el hecho, ni tan siquiera que Israel haya perdido la batalla, ni tan siquiera que hayan muerto más de 30,000 hombres, ni tan siquiera le causó gran pena y tristeza y dolor aún que sus dos hijos Ofni y Finis hayan perdido la vida. La preocupación y la tristeza más grande para Elí fue que les había sido arrebatada el arca de Dios. Ahí es donde se da cuenta verdaderamente Elí lo que representaba honrar a Dios, servir a Dios, respetar a Dios, tomar las cosas de Dios con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Amigo, amiga, tú que nos escuchas y que estás recibiendo esta palabra, nunca menospreciemos ni nunca tomemos en poco las cosas de Dios, ni nunca usemos nuestros métodos ni nuestras estrategias personales, ¿sí? Ni nuestras estrategias carnales para enfrentar las batallas. Dejemos que Dios sea quien pelee por nosotros. Dejemos que Dios nos muestre las formas, las estrategias espirituales de cómo debemos enfrentar las batallas. Dios quiere que en cada batalla tú y yo salgamos victoriosos, salgamos más que vencedores en Él. Así que, mas sin embargo, las noticias lamentables no terminan ahí. Al escuchar Elí esta noticia, Elí cae, muere, se desnuca y muere el sacerdote Elí. Y tal parece que pudiese pensarse
que ahí habían terminado las malas noticias, pero no es así. En ese momento también, al escuchar las noticias, la mujer, la esposa de Fínix, hijo del sacerdote Elí, que en esos días estaba por dar a luz, estando embarazada, y dando a luz, también muere la mujer, la esposa de Fínix. Es una triste historia la que está viviendo Israel, por una razón: por no haber permitido que fuese Dios el que peleara por ellos esta batalla, por no haber tenido la sabiduría, la humildad y la sensatez y la prudencia de doblar sus rodillas, de buscar a Dios, de consultar a Dios y preguntarle, como solía hacerlo David, qué hacer si en consecuencia de los momentos difíciles que estaba viviendo. Qué importante es en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda batalla, consultar a Dios, preguntarle cómo hacer las cosas. Y terminamos con lo siguiente. Versículo 19 del capítulo 4 de Samuel, de 1 Samuel. Y su nuera, la mujer de Fínix, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios, ya ni que su esposo había muerto, sino oyendo que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz a un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Amigo, que verdaderamente hagamos conciencia de lo importante que es que realmente el nombre de Dios, el nombre de Jesús, no sea avergonzado cuando nosotros suframos derrotas y fracasos. Tenemos a un Dios, tenemos a un Cristo victorioso, tenemos a un Dios que nunca ha perdido ni perderá ninguna batalla. Él es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. La Biblia dice: dichoso el hombre que en él confía, porque mientras unos confían en caballos y otros en carretas, hay muchos que confían en el Señor, ¿sí? Los cuales no verán la derrota, sino verán la victoria. Amigo, yo quiero dar gracias a Dios contigo por esta palabra.